Vamos a abrir nuestro espacio de lectura del día de hoy. Meditaciones de Marco Aurelio. Reflexión número 16. De mi padre, como nota, no se refiere a su padre biológico Aniobero, sino el emperador Antonio Pío, su padre adoptivo. La mansedumbre, pero también la firmeza inalterable en las resoluciones tomadas con madurez. La indiferencia respecto a las vanas apariencias de gloria, el amor a los negocios con perseverancia, la atención para prestar oídos a los que son capaces de proponer algún proyecto de utilidad pública, el distribuir a cada uno inflexiblemente según su mérito, la habilidad en discernir cuando hay necesidad de un esfuerzo persistente o de un aflojamiento, la renunciación a la familiaridad con los mancebos, la jovialidad con todos, la libertad concebida a los amigos para que no asistieran siempre a sus convites ni le acompañaran necesariamente en los viajes, encontrándole antes bien, siempre ecuánime, cuando alguien por alguna precisión le hubiese dejado algún tiempo, el afán y la constancia en examinar minuciosamente los asuntos sin renunciar a una cabal investigación, satisfecho con una información superficial, el cuidado en conservar a los amigos sin mostrárseles fastidiado ni excesivamente apasionado, el arte de bastarse a sí mismo en todo, manteniendo la serenidad, la atención en prever de lejos y en ajustar muy de antemano todos los pormenores sin alboroto, la represión a las aclamaciones y de todo género de lisonja hacia su persona, la vigilancia constante sobre los grandes intereses del Estado, la administración con cuenta y razón de los impuestos públicos y la tolerancia con las murmuraciones que en este particular les aherían. Ningún temor supersticioso en el culto a los dioses respecto a los hombres, ninguna bajeza para granjearse la popularidad, mostrándose demasiado obsequioso o demasiado amigo del populacho. Antes bien, sobriedad en todo, conducta constante, experiencia del vivir decoroso sin deseo de novedades, el uso de los bienes que contribuyen al regalo de la vida, y de ellos habíale colmado la fortuna, a la vez sin fausto y sin excusas, de suerte que sin rebozo las gozaba, enviándole a las manos y no les echaba de menos cuando le faltaban. Nadie había podido tacharle de charlatán, de adulador, de pedante. Al contrario, todo el mundo reconocía en él a un hombre maduro, consumado, inaccesible a la adulación, capaz de dirigir los negocios ajenos sin olvidar los propios. Además, el respeto con que trataba a los que se daban de veras al ejercicio de la filosofía. En cuanto a los que lo fingían, sin dirigirles reproche alguno, no se dejaba embaucar por ellos. A más de esto, su plática afable y encantadora, sin llegar a la hartura, la diligencia con que cuidaba razonablemente la compostura de su cuerpo, pero no como quien ama en demasía la vida, sin refinamiento y tampoco sin negligencia. Así, gracias al cuidado de su persona, no tuvo casi nunca necesidad de recurrir a la medicina ni a los medicamentos de uso interno y externo. Sobre todo, su complacencia exenta de envidia
en los hombres excelentes en alguna facultad. Por ejemplo, la elocuencia, la jurisprudencia, la ética o bien otra ciencia. La ayuda que les prestaba para que se consiguiera cada uno los honores que merecía, a tenor de sus particulares profesiones, teniendo siempre a la vista la disciplina de los antepasados, pero sin hacer de ello alarde. Amoldarse a dichas costumbres. No era de los que se propenden a desplazarse o a desasosegarse, sino que gustaba de permanecer largo tiempo en los mismos sitios y quehaceres. Al cesar los violentos ataques de sus dolores de cabeza, entregábase pronto, rejuvenecido y vigoroso a sus tareas habituales. No hacía muchos misterios, sino escasos de tarde en tarde, y solo sobre asuntos de estado. Su conducta era razonable y mesurada en la celebración de fiestas, en la construcción de edificios, en las distribuciones al pueblo y en otros casos análogos, como cuadra al hombre solo gobernado por las reglas del deber y no por el aura de la gloria popular. Ni baños a deshora, ni afición apasionada por edificar, ni primor en la comida, ni en los tejidos y pliegues del vestido, ni en el brillante aspecto de sus pajes. La holgura que le procuraba la vida oficial del Orio permitíale desplazarse a una quinta vecina, algo más abajo, y las más veces a las que poseía en Lanubio. Librábase en tales ocasiones de todo aparato ceremonioso, si bien solía disculparse de tanta libertad, como hizo con un publicano en Túsculo que le ofrecía sus servicios. Este era habitualmente su manera de vivir. Nadie le vio altanero, ni malhumorado, ni duro hasta el punto que se pudiera decir de él, no más como suda, sino que siempre sus planes estaban meditados exactamente, despacio, sin turbación ni desorden, sólidamente, concentradamente. Se le podría, con razón, aplicar lo que se cuenta de Sócrates, que sabía abstenerse y disfrutar de aquellos bienes cuya carencia hace infelices a los más de los hombres, mientras se entregan a su goce sin templanza. Su fuerza, en fin, y su resistencia, y el equilibrio en uno y otro caso, sus propios de un hombre que posee un espíritu bien templado, invicto, como lo probara en la enfermedad que le llevó al sepulcro. 17. Debo a los dioses el haber tenido buenos abuelos, buenos padres, una buena hermana, buenos maestros, buenos familiares, parientes y amigos, casi todos buenos. El no haber faltado en nada a mi deber con ninguno de ellos, aun cuando debido a mi carácter hubiera podido, dada la ocasión, hacerlo. Es, pues, un beneficio de los dioses el no haberse producido en concurso de circunstancias capaz de hacerme hoy avergonzar, no haber sido educado largo tiempo en casa de la concubina de mi abuelo, haber conservado sin mancillar la flor de mi juventud, no haber usado de una prematura virilidad, más bien haber traspasado el tiempo oportuno, haberme supeditado a un príncipe, mi padre, quien debía destruir en mí toda vanidad y hacerme comprender que se puede vivir en la corte sin tener necesidad de una guardia personal, de vestidos lujosos, de lámparas, de estatuas y otras cosas parejas, y de tal pompa, y que, por el contrario,
cabe muy bien ceñirse casi a la condición de un simple particular, sin proceder por ello indigna o negligentemente con relación a los deberes que impone la soberanía del Estado. Haberme cabido en suerte un hermano, nota, Ludo Seionio Cómodo, más tarde conocido como Lucio Vero, fue adoptado por Antonino Pío, junto con quien se asoció como co-emperador, casándose con su hija Lucila. Capaz por su carácter de incitarme al cuidado de mí mismo y que, al mismo tiempo, me encantaba con su trato y su cariño. Haber tenido hijos, ni ineptos ni contrahechos, no haber avanzado demasiado en la retórica, en la poesía y en los otros estudios que acaso me habrían absorbido. Si yo hubiera observado que adelantaba en ellos, haberme anticipado a los deseos de mis maestros, colocándolos en el grado de dignidad que me parecía deseaban, sin abandonarme a la esperanza de poder más tarde, dada su joven edad, efectuar mi deseo, haber conocido a Apolonio, Rústico, Máximo, haberme representado claramente y a menudo el sistema de una vida conforme a la naturaleza, de suerte que, en cuanto concierne a los dioses, a sus comunicaciones, socorros e inspiraciones, nada me impedía desde entonces vivir acorde con la naturaleza. Y así, aún estoy lejos de ello. Es por mi culpa y por haber desatendido las advertencias, mejor aún las lecciones de los dioses. La resistencia indefectible de mi cuerpo a tal género de vida, de haber estado en contacto ni con Benedicta ni con Teodoto, y más tarde acosado por las luchas amorosas, haber jurado, aunque enojado a menudo contra Rústico, no haber hecho nada de lo que deba arrepentirme. El que mi madre, destinada a morir joven, pasó, a lo menos, cerca de mí sus postreros años, que, cuantas veces quise socorrer a un hombre indigente, o que tenía por otra razón necesidad de ayuda, nunca oí que no hubiera dinero disponible, y no haber experimentado yo mismo la necesidad del socorro ajeno, haber tenido una tal consorte, tan obediente, tan apasionada y tan sencilla, haber tenido en abundancia maestros capacitados para mis hijos, haber recibido entre sueños la revelación de diversos remedios, y especialmente para mis vómitos de sangre y mis vaídos de cabeza, y una especie de oráculo a este propósito en Gaeta, el no haber caído, cuando empecé a gustar la filosofía, en manos de un sofista, ni haberme dedicado al análisis de autores o a resolver silogismos o a perder el tiempo en la física celeste. Todas estas gracias provienen necesariamente de los dioses, beneficios y de la Todas estas gracias provienen necesariamente de los dioses benéficos y de la fortuna, entre los guados a la orilla del río Gran. Me disculpo porque a veces cometo algunos errores. He tenido algunos problemitas con los ojos, creo que están un poco cansados y veo a veces un poco borroso, pero me atenderé y continuamos. Comenzamos con el libro 2. 1. Apenas amanezca, hazte en tu interior esta cuenta. Hoy tropezaré con algún entremetido, con algún ingrato o con algún insolente, con un doloso, un envidioso, un egoísta. Todos estos vicios le sobrevinieron por ignorancia del bien y del mal, pero yo, habiendo observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo torpe, y que la condición del pecador mismo es tal
que no deja de ser mi pariente, participante no de mi misma sangre o prosapia, pero sí de una misma inteligencia y de una partícula de la divinidad. No puedo recibir afrenta de ninguno de ellos, porque ninguno podría mancharme con su infamia. No puedo tampoco enojarme contra mi pariente ni aborrecerlo, que hemos sido creados para ayudarnos mutuamente, como lo hacen los pies, las manos, los párpados, los dos órdenes de dientes, el superior y el inferior. Obrar, pues, como adversarios, los unos de los otros, es ir contra la naturaleza y es tratar a alguien de adversario. El hecho de indignarse o apartarse de él. 2. Todo mi ser se reduce a esto: la carne, el espíritu, la facultad rectora. Renuncia pues a los libros, no te distraigas más tiempo, esto no te es lícito, pero pensando que eres mortal, desprecia la carne. Ella no es más que fango, sangre, huesos, un manojo de nervios, una red de venas y arterias. Mira lo que viene a ser tu espíritu, viento, y no siempre el mismo, que a cada instante lo expeles para aspirarlo de nuevo. Queda, pues, en tercer lugar, la recta razón. Hazte así la cuenta. Eres viejo. No permitas que se le esclavice, que sea agitado como títere, movido por hilos a merced de instintos egoístas, que se irrite contra el destino presente o que tema el futuro. 3. Las obras de los dioses se presentan rebosantes de una providencia. Las de la fortuna no dejan de depender de la misma naturaleza o de una trama y concatenación de los acontecimientos regidos por la providencia. Todo dimana de ella. Además, cuanto acontece es necesario y contribuye a la utilidad común del universo, del cual tú eres una parte. A más de esto, para cada una de las partes de la naturaleza, el bien es lo que lleva consigo la condición de la naturaleza universal y lo que se ordena a su conservación. Y el mundo se conserva, sea por la transformación de los cuerpos mixtos, sea por la de los elementos. Bástente estos pensamientos como principios perpetuos. En cuanto a tu sed de lectura, deséchala para poder morir, no refunfuñando, sino realmente resignado, con el corazón reconocido a los dioses. 4. Recuerda cuánto tiempo has diferido la ejecución de estas máximas. ¿Cuántas veces has obtenido moratorias de los dioses sin aprovecharlas? Conviene pues que ahora, por fin, comprendas de qué universo eres parte y de qué soberano del mundo eres emanación, y que tu vida está circunscrita en un tiempo acotado. Si no aprovecharas de este momento para serenar tus apetitos, pasará, y tú pasarás con él, y no volverá otra vez. 5 y último. Afánate fijamente a cada hora, como romano y como varón, en hacer lo que tengas entre manos, con precisa y sincera gravedad, con amor, libertad y justicia, procurando desasirte de cualquier otra preocupación. Lo conseguirás si ejecutas cada acción de tu vida como si fuera la última, despojada de toda irreflexión y de toda apasionada repugnancia
al señorío de la razón, sin falsedad, ni egoísmo, ni displicencia ante las disposiciones del destino. Ya ves cuán pocos son los principios que debes poseer para vivir una vida próspera y temerosa de los dioses, que los dioses no exigirán otra cosa a quien observa estos preceptos. Bueno, pues hasta aquí las máximas de Marco Aurelio, Meditaciones, el día de hoy.